A esta hora de la mañana saludamos a Andrés Madero, ministro de Trabajo. Bienvenido a los desayunos de 24 horas. Buenos días, Yanel. Un gusto y un saludo a toda la audiencia de Teleamazonas. Bueno, se produjo finalmente un incremento de $6 al salario básico unificado. No están contentos los trabajadores, los empresarios tampoco están contentos. Y aquí se plantea ya, se vuelve a visibilizar la necesidad de replantear la forma de llegar a un acuerdo sobre ese incremento. ¿Cuál es su experiencia y en qué podría aportar usted? Claro. Para quedar claro con el tema del salario. El salario se fija anualmente la remuneración básica unificada que va a regir para el año, en este caso para el año 2020. Esta remuneración es el piso de los que tienen que recibir los trabajadores en el Ecuador. De ahí en adelante el salario se puede pactar libremente siempre que sea superior a este piso. Esto se fija dentro del seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. En caso de que no haya acuerdo entre las partes, un consenso entre empleadores y trabajadores, le corresponde al Ministerio de Trabajo fijar, pero no le corresponde fijar libremente o de manera voluntaria, sino le corresponde fijar tomando en cuenta lo que establece la ley y los convenios internacionales ratificados por el Ecuador. En este caso, el convenio 131 de la OIT, que indica los mecanismos de fijación laboral. ¿Cuáles son los índices y los elementos que se tomaron en cuenta? El factor de crecimiento económico del país y la inflación proyectada para el año 2020. Tomando en cuenta estos dos factores económicos, se fijó de manera técnica un incremento de $6. Con esto hay que recalcar a los trabajadores que tiene un impacto sobre el 15% de los trabajadores que se encuentran afiliados, porque los demás trabajadores ganan sobre este valor del salario básico, entonces no tienen una repercusión directa. De igual manera, hacerle conocer a la ciudadanía que con este incremento el salario pasó a ser nominalmente el tercer salario más alto de la región. Además de esto, si tomamos en cuenta que en Ecuador, comparado con Uruguay y Chile, que laboran 48 y 45 horas semanales, nosotros laboramos 40 horas semanales, se convierte en un valor superior tomando en cuenta esta consideración. Ahora, digamos, viendo esta realidad, digamos, se reúne todos los años de este Consejo de Salarios, pero nunca llegan a un acuerdo. Entonces, ahí va mi pregunta. Desde su experiencia, ¿cómo podría aportar usted para que esto sea efectivo? O sea, se supone que del diálogo es de donde debería surgir este acuerdo y estas consideraciones que usted acaba de poner sobre la mesa, que es el salario más alto de la región, que trabajamos menos horas, que son, digamos, factores importantes que deberían ser analizados por parte y parte. Pero, no, o sea, es un fracaso ese consejo. Bueno, no necesariamente es un fracaso porque hemos llegado ya a algunos acuerdos y consensos. En este caso, como existe ya una repercusión económica, siempre existe algún factor de disenso. Pero tomar en cuenta que los trabajadores que forman parte del Consejo han manifestado y han indicado que a pesar de la grave situación económica que ha vivido el país en los últimos meses, el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, tomó la decisión de subir de igual manera, tomando en consideración estos factores técnicos. ¿Para qué? Los dos factores técnicos lo que buscan es precautelar el poder adquisitivo de los trabajadores y ir de la mano con el crecimiento económico para que también crezca el salario básico. Pero como le digo, este salario básico afecta al 15% de los trabajadores. No hay que tomarlo en cuenta tampoco como un factor determinante dentro de los salarios del país. Afecta al 15% de los trabajadores, el 85% ganas por sobre este valor, y en lo que corresponde a los mecanismos estamos trabajando dentro del Consejo para lograr un consenso de igual manera en que el salario se fije de manera técnica sin necesidad de la voluntad de las partes o de los momentos que se vivan en ese sentido, sino que llegar a un mecanismo ya determinado para la posteridad. O sea, digamos, sería como algo que se realice de formalizar lo que en la realidad sucede, y de ahí pues tal vez es muy duro decir que es un fracaso, pero no recuerdo el último año en que pudieron llegar a un acuerdo en esas conversaciones, en ese diálogo, es decir, en donde se puedan tomar en cuenta y analizar técnicamente todos estos factores para poder llegar a un acuerdo, a un consenso sobre cuál debería ser ese incremento. Eso yo no recuerdo cuándo fue la última vez que pudieron llegar a un acuerdo. Entonces, desde ese punto de vista digo yo que esas conversaciones o ese diálogo que debería ser efectivo no funciona. Bueno, el diálogo se ha sido efectivo porque hemos tenido 3 reuniones en las cuales hemos llegado a acuerdos unánimes sobre el tema de reformas laborales, por ejemplo. Dentro del mismo Consejo, con los mismos actores intervinientes, las partes han llegado a un acuerdo y han tenido un marco de acción determinado, claro, en el cual el Consejo, que forma parte no solamente del Consejo Nacional de Salarios, sino también el Consejo Nacional de Trabajo, ha llegado a acuerdos unánimes entre empleadores y trabajadores con un consenso. Entonces el diálogo sí ha funcionado en esos aspectos. Bueno, pero no es el mismo Consejo. El mismo. No, porque es el Consejo de Salarios. El Consejo de Salarios se dedica a los salarios. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Está formado es un órgano consultivo del Gobierno Nacional y que fija los salarios dentro del mismo Consejo.
Vale la aclaración. Con los mismos actores. Vamos entonces a lo que se ha consensuado y a saber cuándo se va a presentar ya el proyecto de reformas para que pueda ser ya evaluado y tramitado. Bueno, hemos tenido consensos, como le digo, dentro del Consejo Nacional de Trabajo y no solamente nos hemos quedado allí. ¿Por qué? Porque la reforma laboral no solamente busca darle seguridad a los que ya tienen algún empleo. Más que nada buscamos es que se incorporen las personas que no cuentan con un empleo pleno, un empleo formal, que ellos pasen a formar parte de este grupo de trabajadores que cuentan con todos los beneficios del Código del Trabajo, todos los beneficios de la Ley de Seguridad Social. Y en base a estos consensos hemos llegado a acuerdos, como ustedes ya los han conocido, sobre el tema de la eliminación del recargo del 35% en contratos ocasionales y eventuales, sobre dar un mecanismo idóneo para que la jubilación patronal no se elimine, sino que la jubilación patronal llegue ahora sí al 100% de los trabajadores, no sea un grupo menor al 5% que llegue a este privilegio de la jubilación patronal, que tengamos también algunas modalidades contractuales simplificadas para que puedan ser utilizadas y conocidas por todas las partes, que los emprendedores que estamos haciendo no solamente desde el Ministerio del Trabajo, sino una estrategia general desde el Gobierno Nacional para la reactivación de la economía, que los emprendedores tengan un contrato que les permita cumplir con sus trabajadores y ellos estén tranquilos de que están dentro del marco legal completo y que puedan dedicarse a lo que tiene que dedicarse un emprendedor, a generar nuevos ingresos, nuevos mecanismos de producción para que su negocio se convierta en algo sustentable y sostenible en el tiempo. De eso estamos hablando en la reforma laboral y si me ayudan en este momento sería importante que la ciudadanía conozca que ninguna reforma laboral va a eliminar beneficios ya establecidos, porque es imposible, no puede haber regresión en materia laboral. No va a haber una reforma que elimine 13ª, 14ª remuneración, que elimine vacaciones, que elimine fondo de reserva, que elimine jubilación patronal, que elimine participación de utilidades. Eso no existe, no es posible. Y no es la idea del presidente Lenín Moreno eliminar derechos a los trabajadores. Lo que queremos es incorporar a la plenitud de derechos a aproximadamente 5 millones que hoy no cuentan con un empleo pleno, un empleo formal. Desde el sector empresarial se habló de la necesidad de tomar en cuenta el trabajo por hora, sobre todo para determinados sectores. ¿Eso está descartado? Bueno, es una reforma legal laboral la que estamos planteando. Para hacer un tema de contratación por horas tendría que hacerse una reforma constitucional porque existe un tema de esa índole establecido en la Constitución de la República. Entonces, no sería posible realizar una reforma legal que permita la contratación laboral por horas en el país. Pero existen mecanismos ya establecidos que se utilizan actualmente, como el contrato a jornada parcial permanente, que permite realizar labores por una jornada inferior a las 8 horas diarias. Ahora, en el tema de emprendedores, digamos que se ha hecho estas reformas importantes, que es que tienen la eliminación de este 35% en cuanto a sus contratos, pero también el tema de que pueden, digamos, liquidar sus empresas sin necesidad de indemnizar, o sea, sin tener que indemnizar a sus trabajadores en caso de que el emprendimiento no funcione. Pero allí, digamos, si bien esas reformas pueden ser importantes, ¿cómo impulsar el emprendimiento? Porque no solamente se necesita eso, no solo con eso se va a generar trabajo. Pues el emprendimiento necesita crédito en buenas condiciones. No solamente necesitamos una reforma laboral para generar empleo. La reforma laboral, por más que cambiemos de una u otra forma nuestro código integralmente, no va a generar empleo per se. Una reforma laboral lo que busca es determinar el marco regulatorio para que estas relaciones se desenvuelvan dentro de una protección para ambas partes. Pero estamos trabajando como Gobierno Nacional en un tema intersectorial entre el sector público y el sector privado y en un tema interinstitucional entre todas las instituciones. ¿Para qué? Para que los emprendedores tengan simplicidad en los trámites, que no tengan tantos trámites engorrosos que realizar hasta llegar a la producción de su negocio, para que no tengan un impulso negativo como el anticipo del impuesto a la renta que ha sido eliminado, que beneficia directamente a emprendedores, pequeños y medianos empresarios que ya no tienen esta carga que cumplir. Entonces estamos trabajando en ese sentido. De igual manera estamos dándole un espacio para que los créditos productivos a través de la banca pública puedan llegar. Y a esto yo creo que se ha sumado también la banca privada porque en esta competencia libre también van a ellos a interactuar y van a presentar productos que puedan atender necesidades de los nuevos emprendedores para que realicen emprendimientos con un crédito que les permita generar nuevas plazas de empleo. Ahora, ¿cuándo se va a presentar ya efectivamente esta reforma que estaba prevista para octubre? Estamos trabajando en eso para que ya el presidente tenga la disponibilidad y presente, ya le corresponde directamente a él en los próximos días, semanas. Yo creo que ya estará tomando la decisión de la presentación. Él es el legislador de parte del Ejecutivo que va a presentar la reforma. ¿El proyecto está listo? El proyecto ya está listo, tiene algunas puntualizaciones que realizarse, pero algo mínimo ya.
Pero porque entre días y semanas hay una diferencia enorme. O sea, sería importante saber para cuándo van a presentar. Porque ya pues eso ya le corresponde directamente en un año tan complicado como este se necesita tener las reglas claras. Yo creo que es importante resaltar que el primer consenso que ya está establecido entre la sociedad ecuatoriana, entre todos, entre empleadores, trabajadores y todos los gobiernos nacionales, es que necesitamos esta reforma laboral, que es un requerimiento para poder tener un elemento más para reactivar el país, para reactivar la economía del país, para generar nuevos ingresos, nuevos empleos. Entonces, eso es importante que ya se haya llegado a este consenso. Ahora, en este año, que es un año preelectoral, necesitamos que todos tengan la suficiente responsabilidad, el suficiente criterio para no politizar esta reforma, sino tratarla de manera técnica que permita generar consensos y acuerdos que lleguen a lo que todos buscamos, mejorar el empleo, que el empleo tenga una persona un empleo pleno con toda la protección de derechos y que tenga la protección del Estado. Bueno, por eso era importante presentarla en octubre, antes de este año electoral, pero ya se perdió esa oportunidad y hay que por lo menos no hacerlo antes de que empiece la campaña como tal para evitar justamente esa politización. Pero allí habría que también sincerar cuántos empleos se cree usted que se van a poder generar a través de esta reforma. No sé si anual o no sé, o en el tiempo, cuántos empleos se piensa generar. No solamente con la reforma laboral, sino con todo el aparataje que estamos trabajando, como le indicaba, con la reforma tributaria que se ha planteado, con el tema de créditos y el impulso que está realizándose a través de la banca pública, con el tema de simplificación de trámites a nivel de todas las instituciones del Estado. Más de 8.000 trámites van a ser simplificados, eliminados en su gran mayoría, realizados de manera virtual, no presencial, para que tengan una mayor agilidad en el momento de realizarse. La reforma laboral de igual manera va a tomar este sentido y estamos trabajando además en el Ministerio de Trabajo con varias acciones que no necesitan reforma legal, sino que se pueden implementar a través de mecanismos idóneos para generar nuevas oportunidades de empleo. Hay una expectativa, digamos, en distintos sectores para que se puedan hacer determinadas reformas y pueda haber igualdad, digamos, en torno a todos los trabajadores. Y hay una expectativa bastante fuerte de parte de los trabajadores petroleros para ver si pueden recuperar su nivel de utilidades para que estén en igualdad de condiciones con el resto de trabajadores. ¿Usted lo ve posible? Bueno, eso ya está tratándose dentro de la Asamblea, está para, si no me equivoco, en segundo informe de la Comisión de los Trabajadores, y de ser así, nosotros acataremos siempre las disposiciones que estaban establecidas en la ley. ¿Hay una posición de parte del Ministerio de Trabajo en ese sentido? ¿Está participando directamente de esa? No, eso le corresponde directamente a la Asamblea como legisladores. Ellos están planteando las reformas porque de ahí nació este cambio inicial que se dio con estos trabajadores. ¿Y la expectativa de para cuándo podría haber una respuesta de eso? De eso tuve un informe de la Comisión de los Trabajadores que en los próximos días están convocándose para la nueva sesión. Perfecto. Le agradezco muchísimo por su presencia esta mañana, señor ministro. Un gusto, Yanet, estar aquí y poder comentarle a la ciudadanía de primera mano esto que está elaborando y está realizando el Gobierno Nacional a través, en este caso, del Ministerio del Trabajo, generando nuevos conocimientos, nuevos consensos para que llegara a la reactivación económica del país. Muchísimas gracias.